El tema tiene que ver con una iglesia que fluye en la ley del Espíritu de vida. Y a manera de introducción, vamos a comprender esta nueva naturaleza que ha traído consigo, muchas gracias, un nuevo gobierno, ¿ok? Y es que la vida en Cristo, ¿algún hijo de Dios aquí? Bueno, cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, somos expuestos a las realidades del reino. Y entonces, espérenme que aquí está como... Denme un segundito, que esto está dando vueltas y vueltas. Ok, somos expuestos a estas realidades eternas de Dios en nosotros y podemos entonces comprender que nuestra vida en Cristo no se trata, fíjate bien, no se trata como muchas veces se nos hace pensar, de hacer cosas para Dios. No, no se trata de eso. Y habrá quien diga, toda mi vida he pasado tratando de hacer cosas para Dios. ¿Cómo que no se trata de eso? No, no se trata de eso. Nuestra vida en Él se trata de expresar, de vivir, no desde algo que intentas alcanzar, sino desde algo que ya eres en el instante que te convertiste en un hijo de Dios. Desde el momento que eres un hijo de Dios, desde ese instante entonces, la vida de Cristo ya está en ti. No fuimos llamados entonces a una religión más. Cada vez que en una entrevista, en algún papeleo que hay que llenar, me preguntan qué religión tiene, pongo ninguna. Y a veces se quedan así como, ¿no era cristiana? Es que no tengo ninguna religión. Lo que tengo es una profunda comunión con Cristo. Eso es lo que los hijos de Dios tenemos. No fuimos llamados a tener una religión más, sino y tampoco a solamente enfocarnos en una moral elevada. Hay personas que solamente cuidan tener buenos principios, cuestiones morales, pero no es tampoco a lo que fuimos llamados. De ninguna manera es así. Y bueno, fuimos llamados entonces ¿a qué, pastora? A participar de una vida divina. A eso fuiste llamado. A poder participar de una vida divina. Y esa vida divina ya venció para ti, para mí, todo aquello que nos estorbaba. Todo aquello que era contrario, esta vida divina ya lo resolvió. Todo lo que podía caminar en contra nuestra ya fue resuelto en Cristo. La iglesia entonces, podemos ir concluyendo que no es un edificio. Yo me acuerdo que de pequeña mi papá solía decirnos, vamos a la iglesia, porque se interpretaba la iglesia como el edificio. No, no es así. No es así. La iglesia tampoco es una organización. Y entonces, pastora, ¿qué es la iglesia? Bueno, es la manifestación viva y legal de Cristo en la tierra. La iglesia es el cuerpo que opera con la misma vida. Fíjate bien, es el cuerpo que opera con la misma vida, pero también, con la misma autoridad que la cabeza. ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros como iglesia.
¿Y quién es la cabeza? Cristo. Esto es lo que es la iglesia, la manifestación viva y legal de Cristo en la tierra. Es el cuerpo que opera con el poder, con la naturaleza, con la autoridad, con el gobierno de la cabeza. Si solamente esta tarde logro que comprendas esto, ya estamos del otro lado. Y es que, mis amados, muchos hijos de Dios vivían como si aún estuvieran intentando agradar a Dios. Mucha gente no quiere acercarse a eso que llaman iglesia porque dicen, ay no, lo único que me van a poner es un mundo de reglas. Otros viven pensando que desde el día que llegaron a la iglesia se tienen que ganar el cielo. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? Ay no, si no quieren saber no les cuento. ¿Qué crees? Hay una buena noticia. El evangelio glorioso del reino nos dice que todo aquello que era imposible para ti y para mí, ya fue. No va a hacer algún día, no. Ya fue cumplido en Cristo. Y ahora Él vive en nosotros y ahora nuestra vida expresa la vida de aquel que nos habita. ¿Qué tratamos con esta enseñanza de hoy? Bueno, despertarte a la verdad presente, a que puedas mirar con el lente correcto, a que lo hagas desde el nuevo pacto. En ese nuevo pacto donde tú y yo, como hijos de Dios, ya no somos esclavos del pecado. Pero tampoco estamos sujetos ni esclavizados a leyes que en el antiguo pacto se intentaron cumplir y que nunca pudieron salvar a ninguno. Ahora, como hijos de Dios, ¿alguno aquí? Nuestra vida es gobernados por una ley que es superior. ¿Y cuál es esa ley? La ley del espíritu de vida. Esa vida que está en Dios y que ahora vive en ti. O podríamos decir, en otras palabras, tenemos la misma vida de Dios en acción en nosotros. Voy a repetirlo porque está apenas como cayéndote el 20. Tenemos la misma vida de Dios en acción, viviendo en nosotros. Voy a volver a repetirlo porque apenas estás como queriendo entrar en esa verdad. ¿Y sabes por qué lo digo así? Porque necesitas usar el lente correcto. Quiero que me digan algunos atributos de Dios. ¿Él es qué? Generoso. Ok, si Él es generoso, su vida te habita. ¿Cómo eres tú? Ay, le hicieron como para adentro, generoso. ¿Cómo eres tú? Otra vez para que te convenzas. Ay, un poquito ya. Una vez más. Ay, ya como que nos cayó un poquito más. ¿Qué otro atributo hay de Dios? Amoroso. Y Él es amoroso. Ay, para que la que decía, ay, mi marido y Tutankamón the same. No, no, no. ¿Cómo es tu marido? Amoroso, porque ¿quién le habita? Dios. Y Dios es amor. Y entonces, ¿cómo es tu terroncito de azúcar? Amoroso. Ahí te va un tip. Ahí te va un tip. Profetiza. En lugar de estar, ay, eres un tacaño y un frío, un congelador. Ay, amor, véngase para acá mi papacito tan generoso, un hombre tan ardiente, un hombre tan afectuoso. Mi hijita, pues, sí, dice que así le regresó de Transfo.
Le llenamos el tanque de la aceptación y de la identidad en Cristo. Sí, mijo, estoy aclarando. Estoy aclarando. Y quiero empezar a poner como aterrizadito esto que estoy exponiendo. Es que pasamos del antiguo hombre de una naturaleza pecaminosa al nuevo gobierno. Venimos, ¿cómo se define el pecado? De las mejores definiciones de la palabra pecado es errar en el blanco. Esto está diseñado ¿para qué? Un tiro al blanco, ¿cuál es su función? Pues lo dice su nombre, ¿no? Tirarle, ¿y cuál sería el blanco? Pues el 100. El pecado era errar en el blanco porque por más intentos que el hombre trataba de hacer para alinearse y cumplir, ¿sabes qué pasaba? Ay, estoy a punto, ya casi. Y otra vez, ahora sí, señora, ahí voy. Era un constante errar en el blanco, porque todo esfuerzo humano no lograba conseguir alcanzar lo de Dios. Antes de que todos llegáramos a Cristo, vivíamos atrapados en una esclavitud terrible que nuestra fuerza de voluntad no pudo jamás producir libertad. Esa esclavitud era la ley de ese pecado. Esa ley, fíjate bien, no era un simple deseo de hacer lo malo. Desde muy pequeñita papá nos llevó a la iglesia tradicional. Yo me acuerdo que entrábamos a un confesionario y no era Big Brother. Y allí tenías que decirle al sacerdote tus pecados. El sacerdote te daba una penitencia, se le llamaba, y tú tenías que rezar Padres Nuestros y Aves Marías. Yo llegué a un punto en el que, pues ya de memoria decía mis pecados. Y cuando yo llegaba con el sacerdote, yo ya hasta había rezado mis Aves Marías y mis Padres Nuestros, porque yo ya sabía qué me iba a decir él. Y se volvió como una rutina que ya hasta vergüenza me daba, porque aparentemente yo iba a pedirle a Dios perdón por mis pecados, que una vez que salía de ese rinconcito, estaba volviendo a cometer, porque nunca pude, por mi fuerza de voluntad, vencerlos. ¿Alguno aquí pudo? Estoy observando para ver si sí que pase y nos comparta. Yo me bajo. ¿Ninguno? Ay, qué alivio. Yo tampoco. Y es que esa ley no era un simple deseo de hacer lo malo. Era una naturaleza que nos gobernaba desde dentro. Una naturaleza que no tenía misericordia de nosotros. Por más que intentábamos, ahora sí. Mira, de las cosas que más hemos desarrollado, Daniel y yo, ha sido ser ministros con matrimonios. Se nos han presentado hombres que de todo su corazón anhelaban, por ejemplo, dejar el alcohol, por ejemplo, dejar una clase de estupefaciente, además del alcohol, como puede ser la heroína, la cocaína. De todo su corazón querían, de todo corazón querían dejar la violencia. Atendimos a una pareja que a la chica le dijo el médico: si usted vuelve a caer aquí, no la va a contar, porque el esposo se drogaba, y cuando estaba drogado la golpeaba. Cuando el esposo volvía en sí, la llenaba de arreglos de flores, le mandaba el trío, le compraba joyería muy costosa, le pedía perdón. El hombre tenía un arrepentimiento genuino, de todo corazón no quería volver a lastimarla. Pero ¿sabes qué pasaba la siguiente vez que se drogaba? Volvía a ser violento con ella, porque tampoco había aprendido cómo dejar esos vicios. ¿Por qué? Porque siempre se trató de hacer bajo su fuerza de voluntad y no bajo la vida del Espíritu, en la que todo debe fluir de una manera espontánea. Todo lo que trates de hacer bajo tu fuerza de voluntad, aún en Cristo, te va a producir
insatisfacción, frustración. Eso va a llevar a las personas a una depresión profunda y hay gente que se ha quitado la vida por eso. Porque intento y estaba a punto de no ser infiel una vez más. Y volví a caer y por más que trato no atino. Porque ¿cuál era el blanco? Cristo. Y no dábamos una. Ahora fíjate bien, la ley de Moisés, esos 10 mandamientos, solamente fue un espejo, nunca fue una solución. Se les añadió bajo la ley judaica 613 ordenanzas. El manto de oración tiene 613 flequitos para recordarles todo lo que tenían que cumplir. 613 ordenanzas. Y no fue dada para transformar al hombre, ni los 10 mandamientos, ni esas leyes morales que había que cumplir. Fueron dados para revelar, para dar a conocer esa condición perdida en la que el hombre estaba. Porque la ley, como un espejo, mostraba el rostro sucio del pecado. Y nunca pudo limpiarse por más intentos que se hacían. Nadie pudo. En Romanos 3 dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay ni uno. Por santa, por linda que te sentías antes de Cristo, no había uno. Ni la Teresita de Calcuta aplicaba allí. Dice Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. La ley del antiguo pacto nunca, ¿cuándo? ¿Y eso qué significa? Jamás pudo perfeccionar a los que se acercaban a Dios. Y es que nunca fue la meta que la ley trajera perfección. Por eso cuidado en los lugares que se sigue enseñando ley, porque esa ley nunca va a perfeccionar. Hay personas que dicen, no, los lugares de gracia son peligrosos, porque es como una invitación al libertinaje. Yo me llevo lo mío a donde enseñan ley para cubrirnos, para protegernos, para que nos sintamos todavía pecadores, indignos, reprobados, para entonces así seguir por mi culpa, por mi grande culpa. Porque como así de facilito que ya todo lo hizo el Señor. No. Hay que traer al marido con el chicote de que se va a ir al infierno. Pero eso no lo va a perfeccionar, antes bien lo va a esclavizar más a aquello que quiera dejar. Dice Romanos 8:8, porque la ley no podía hacer, entre paréntesis, ya que era débil a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Había un problema allí. ¿Cuál era? La naturaleza pecaminosa. La ley era santa, pura, efectiva, sí, pero algo la distorsionaba. Nuestra naturaleza de pecado. Eso es lo que la distorsionaba. Y entonces nadie podía cumplir. Y dice, Dios fue quien lo hizo. ¿Fue quien hizo qué? Quien cumplió. Fue el único que pudo cumplir la ley. Una ley que hacía evidente, que señalaba, que estaba continuamente acusando al hombre de su imposibilidad de ser santo. Pero gracias a Dios que Él no nos dejó allí. Cristo,
La semana pasada, infinidad de lugares estuvieron celebrando la resurrección de Cristo. Y eso a veces es curioso, porque en el lugar donde yo me desarrollé, a Cristo se le bajaba del madero el día de resurrección. Déjeme ver dónde está mi madero. Oh, por Dios, no vino mi madero. Ya apareció el madero. A Cristo se le bajaba del madero el día de resurrección y celebrábamos, y era una fiesta especial, pero el lunes siguiente se le volvía a clavar. Había resucitado un domingo para irse nuevamente a la crucifixión el lunes. Y nos acercábamos a un Cristo que estaba clavado, ensangrentado, con la cabeza hacia abajo, como diciendo, le vencieron. Yo me acuerdo que le tocaba los piecitos y le decía, ¿qué te puedo pedir? Yo no sé qué hiciste, pero mira cómo te fue. No estás para que yo me acerque a ti a pedir algo, sino para ver cómo te colaboro. Imagínate a dónde nos lleva eso. Pero viene Cristo, que no se aparece en la historia para mejorar esa vieja creación, ¿no? Aparece para reemplazarla. Viene como hombre, déjenme ver si encuentro por aquí algo que lo represente. Viene como hombre con una naturaleza humana, pero sin pecado. Sin pecado. Y aunque lo bautizaron, su bautismo no fue para perdón de pecados. Su bautismo fue para que se cumpliera toda justicia. Para eso se bautiza. Eso viene en Mateo 3:15. Y se ofrece como una ofrenda perfecta. Tuvo que ser presentada esa ofrenda por el sumo sacerdote para que pudiera haber legalidad en el cielo. ¿Y sabes qué ocurrió? Dios lo declaró siendo inocente, lo declaró culpable, porque Él tomó tu lugar y el mío. Tú y yo éramos los que teníamos esa culpabilidad. Y de acuerdo a 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. La palabra por es una sustitución. Esto por esto. Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos vivir a la justicia. Y en palabras entendibles, ¿eso qué significa? Que la consecuencia de la crucifixión de Cristo fue declararte justo o declararte inocente en un tribunal de gloria. Es decir, como si nunca hubieses pecado. Dice Romanos 6:4, fuimos sepultados con Él. Cada vez que entregamos nuestra vida a Cristo, lo que viene es una muerte. ¿Una muerte a qué? Una muerte a nuestra antigua naturaleza. Y para los que nos visitan, ¿y de dónde adquirimos esta naturaleza tan fea? De la decisión de Adán. Dios hace al hombre a su imagen y a su semejanza, pero le da la libertad de elegir y pone 2 árboles en Edén. Pone el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le da la libertad de elegir de dónde comer. El plan de Dios era que el hombre se alimentara siempre de árbol de vida, pero el hombre tomó una decisión diferente. Se alimentó del árbol de la ciencia y en ese momento la muerte empezó a correr para él. En ese instante, teniendo esta imagen y esta semejanza, en el segundo
que comió de aquel frutito, en ese instante hubo también hay un intercambio, ese fue un intercambio diabólico, no divino. En el instante que el hombre comió, tenía esta naturaleza, come y adquiere esta. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Estábamos en esta, él tenía esta naturaleza y lo que hace es, voy a volver a hacer un intercambio porque lo otro no fue justo para ustedes. Ustedes no comieron de ese fruto, fue Adán. Los voy a devolver al diseño original. Los voy a devolver a mi propósito eterno. Les voy a dar la oportunidad nuevamente de derrocar esta naturaleza llevándolos a la muerte, pero no los dejó muertos. Igual que Cristo resucitó, nos resucita en Él a una nueva vida. A una nueva vida en la que ahora tenemos todo lo que Él porta. ¡Cuánto entusiasmo! Ahora nos ha sido impartida una nueva ley, una forma de vida. Salimos de la ley del pecado y de la muerte a la ley del espíritu de vida. Fuimos trasladados de las tinieblas, de la maldición y de la muerte, trasladados a la vida de justicia, a la vida de gracia, a la vida divina. Un traslado del reino, porque se había establecido una más pequeñita. La muerte había establecido también un reinado, un imperio. Había un imperio de la muerte operando. Fuiste trasladado de ese imperio de la muerte a la vida misma en Él, nuevamente con el goce de todo lo que Él es en ti. De muerte a vida, de maldición a bendición. ¿Estamos comprendiendo lo que Él hizo? Y si ya hubo el traslado, ¿qué sentido tiene seguir viviendo acá? ¿Cómo estás? Pues estoy. Que ya es, todo hasta le agregan muy espiritualmente, que ya es ganancia. En victoria, pastora. Ay, uno dice, ay, padre, imagínate si eso es victoria. ¿Cómo estará cuando estaban en derrota? ¿Te has fijado que a veces el caminar y la actitud de algunos hijos de Dios es chan, 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 chan? Aquí vamos un día más. ¿Tú te imaginas? ¿Alguien vio alguna vez ay, pues yo de repente me meto ahí en Ola, ¿no? Para ver la realeza, porque como realeza y realeza, pues le tiene una que aprender, ¿verdad? ¿Tú te imaginas a la realeza haciendo una procesión? Van a presentar algún movimiento, alguna cuestión allí legal, ¿no? La reina. ¿Te la imaginas enchancletada con tubos, despintada? ¿Te la imaginas así? ¿Verdad que no? ¿Cuál es la actitud de la reina cuando sale? No, hombre, de entrada, esto es así. Hasta le exagera. Espera, se me va a picar un ojo. Aguante, aguante, no tanto. Hasta así, ¿no? La gente de pronto hasta, ay, ¿quién es esta? Es que nos dio una vida de realeza, pero hasta en tu caminar, en tu arreglo diario, se debe notar. Que de veras la gente voltee y diga, caray, ¿este es Miss Universo o qué? Que tu caminar lo advierta. Que se sepa que sustentas la vida del Espíritu. Ahora, fíjate el cambio que hizo. Pablo explicó con claridad. Los judíos, ¿algún judío aquí? Hermanos, ¿nos visitas algunos judíos por aquí? Ok. Como no eres judío, la ley no era para ti.
Los judíos estuvieron bajo la ley de Moisés. Los gentiles, esos que no eran judíos antes de Cristo, vivieron bajo la ley de la conciencia. Pero los hijos, ¿alguno aquí? Nosotros vivimos bajo la ley del espíritu de vida. Y fíjate lo que dice esta ley, Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Alguno aquí? ¿Te sentías culpable? Ay, es que usted no sabe. Y de repente así nos llegan al pase a mí. Usted no sabe lo que hice. ¿Nos da igual? Aquí nos han llegado sicarios. Ay, ya voltearon con el de al lado, no siendo este. Ay, amén. Es que por ellos también murió Cristo. También le necesitan a Él. Una vez alguien dijo, ay, no, esos ni los invoque. ¿Cómo de que no? ¿Con quiénes se sentaba Jesús? ¿Con pecadores? ¿Con publicanos? ¿Con prostitutas? ¿Con gente para el mundo indigna? Los que estamos en Cristo Jesús, ¿ya qué? Ya no hay condenación. ¿Qué quiere decir eso? Fuiste declarado inocente. Sí se te presentó ante un tribunal. Hay quienes todavía están esperando ser juzgados el día que mueran y hasta el pie. No sé para dónde voy a ir. No. Si eres hijo de Dios, tú ya fuiste juzgado. Y tu lugar eterno es el cielo. Pero ahí te voy. El cielo que no disfrutas cuando cuelgues los tenis, no. El cielo lo estás disfrutando aquí y ahora. Porque la clase de dimensión del cielo se presentó delante de ti para que la disfrutes desde hoy. Desde aquí en la tierra. Por eso dice el verso 2. Dice, voy a leerte la versión que yo traigo unidos. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes le pertenecen a Él y el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que siempre los llevaba a la muerte. ¿Fuimos qué? Liberados de ese poder, liberados. Fíjate lo que voy a hacer en tanto pueda. Es que no quiero romperla. Ahí va. Estabas así por el pecado, pero lo que vino Cristo a hacer es romper esas cadenas que te llevaban a qué, a esclavitud. Las rompe, las qué, las quita de ti, te deja como libre. Eso es lo que Él hizo. Libre por el poder de su espíritu. Ya no eres conducido a la muerte, ahora eres por esa libertad conducido ¿a dónde? A la vida. Y no cualquier clase de vida, a su vida. ¿Ok? Ahora, eso, mis amados, es la transición más poderosa del evangelio. Del gobierno del pecado, haber sido trasladados al gobierno de la vida. ¡Wow! Dice Efesios 2:1, Dios nos dio vida a nosotros. ¿A quiénes? ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida. Cuando todavía estábamos como muertos, ¿en qué? En pecados y delitos. ¿Y nos dio qué? Vida. Y déjame aclararte, la vida que nos dio no es una vida reparada, es una vida resucitada. Eso es lo que Él nos dio. Ahora, voy a llevar mi tema a lo más relevante que quiero compartirte hoy, pero había necesidad de hacer piso. Quiero llevarte a entender quién eres hoy en Él. Y para esto lo vamos a hacer usando 5 Ds, 5 letras Ds. La primera es dignidad. ¿Cómo es la primera? Dignidad.
En esta nueva vida lo que Cristo nos dio es dignidad, porque lo que había traído la decisión de Adán fue que nos introdujo al pecado y a la muerte, y eso era una vida en indignidad, era una vida en orfandad, era una vida en pobreza, era una vida en enfermedad. Todo eso traía, todo eso traía la vida sin Cristo. ¿Sabes que la enfermedad no estaba en la agenda de Dios? Como tampoco estaba en la deuda ni la pobreza, como tampoco estaban los divorcios. Nada de eso estaba en la agenda de Dios. ¿Y entonces por qué se mostró? Por la decisión del hombre. Dios le dice a Adán: ay, mi hijo, yo le había enseñado. El día que comas de ese frutito que te dije que no, porque le da la dieta, que sí debe comer y que debe ayunar o abstenerse. Le dijo: el día que tú comas, muriendo espiritualmente, después morirás físicamente. Ya se lo había advertido lo que vendría. Y le dice, cuando advierte que comió del fruto, le dice: maldita es ahora la tierra. Y qué sencillo es hacer a Dios responsable de la maldición de la tierra. Porque hay guerras, porque hay hambre, porque los niñitos en África y en otros continentes mueren de hambre y Dios no hace nada. Ay, más de uno despertó, dijo: ay, ¿a quién mataron? ¿Qué clase de Dios amoroso permite esto? No. Maldita será la tierra por causa de ¿quién? Del hombre. Ahora, yo había creado un Edén, yo había creado un huerto con todo para ti. Ahora, lo que viene para ti es con el sudor de tu frente, todo te costará. La tierra ahora será árida, seca para ti. Y en esa condición quedó el hombre. Y ya más de uno dijo: ah, hijo, tranquila, no es tu condición ya. ¿Por qué? Porque el día que entraste a Cristo te trasladó a algo mayor y mejor que Edén, algo mayor y mejor que ese huerto, a la vida divina de Dios, accesible para ti aquí y ahora. Esa dignidad nos viene porque ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Esto es maravilloso. ¿Y qué tuvimos que hacer? Bueno, tanto como nada. No hicimos nada, pero sí hicimos algo. Hay como asipas. Sí, o sea, no es por nuestras obras, pero nos injertamos a la familia. ¿Cómo hicimos eso? Porque hay gente que cree que todo lo creado es hijo de Dios. No. Todo es creado por Dios, eso sí, todos son creación de Dios. Pero dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, ¿alguno aquí? A ellos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Al que qué? Al que cree en su nombre. Entonces, si mi teología, síguele adelante por favor, si mi teología no reconoce a Cristo como el Hijo de Dios, la pregunta que tengo que hacerme es: ¿podría yo considerarme un hijo? No, porque es a los que creyeron en su nombre, en su sacrificio, en su traslado, en su dádiva. Esos son los hijos de Dios. Y dice, Efesios 1:4 y 5, por favor. Este nombre de hijos de Dios no es un título religioso, es una posición legal y espiritual. Y fíjate en qué condición nos deja. Efesios 1:4 y 5 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, o sea, todavía ni mundo hay, Dios nos amó. ¿Qué hizo Dios? Todavía no hay diablo, todavía no hay muerte, y Dios nos amó.
y nos eligió en Cristo para que seamos como. ¿Sí están leyendo? Para que seamos santos. ¿Cómo? ¿Que seamos qué? Y sin mancha delante de Él. ¿Cómo somos? Les cuesta trabajo. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo eres? Hay unas que dicen, santo cielo. Ahí dice que sí, santos y sin mancha. En mi versión dice, santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Fue una elección de quién? Ni mundo había y te escogió. A lo mejor pensaste que la cita divina era la primera vez que te trajo a una reunión como estas, ¿no? La cita divina fue cuando ni mundo había. Ahí te conoció, allí te amó, allí te apartó para Él y allí dijo santa, sin mancha, sin pecado, sin arruga, apartados para mí. Ay, papá, medio lo empiezan a creer, medio como que los vamos convenciendo. Entonces, ya no eres indigno. Fíjate lo que dice Hebreos 10:14. No, hombre, si el otro te sorprendió, agárrate con esto que viene. Hebreos 10:14. Porque con un solo sacrificio. Antes de Cristo, los judíos vivían haciendo sacrificios mañana, tarde, noche, fiestas especiales. O sea, era un tiradero de sangre impresionante. Imagínate a lo que olía. Se la vivían matando animales. Pero Hebreos trae una nueva realidad. Hebreos 10:14 dice, porque con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser suyos. No, qué cosa en este lugar. Primero me dijeron que soy santo, sin mancha, sin arruga, declarado inocente. ¿Y ahora? Esa requiere perfecta. Ay, esperen, no olvidé algo. Ay, disculpen. ¿Cómo nos hizo? Perfecto. Ay, le quedó grande la corona a La Paz. Esperen. Ahí está. Perfectos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué momento? ¿Allá en el cielo? Ay, cuando Cristo vuelva. ¿En dónde y cuándo? ¿En dónde? ¡Ah! ¿Y cuándo? ¡Ah! ¿En dónde? ¿Y cuándo? Es que, ¿sabes qué? Que bien se nos daba decir, nadie es perfecto. ¡Ah! Que se te salga para siempre de la boca que nadie es perfecto. Porque hay uno perfecto que es Cristo, Él te habita y habitándote, ¿qué crees? Te hizo, ¿cómo te hizo?
¿Para cuándo? Ay, ay. Gloria a Dios. Ay, qué tremendo, ¿no? Nuestra dignidad no proviene de nuestro pasado, ninguno hubiéramos aplicado, proviene de tu nueva identidad. Pero además de dignidad, el punto número 2, nos dio descanso. ¿Qué nos dio? Descanso. ¿Y de dónde viene ese descanso? Cuando Él está en el madero, por ahí me compartían algo de las 7 palabras. Yo dije, ay Dios, ¿de dónde salieron tantas? Hubo una sola palabra, y digo una porque en nuestro español se tradujo en 2, pero Él dijo una, tetelestai. Una palabra que significa ya todo está cumplido. Una palabra profirió en la cruz. Ya todo está cumplido. ¿Cuánto está cumplido? Todo. Es decir, en la cruz se consumó una obra completa, terminada y perfecta. ¿Qué es lo que eso traía para nosotros? Descanso. ¿Por qué? Porque entonces ya no ayuno, oro, me voy de rodillas con un nopal espinoso aquí para que me cueste, porque sin dolor no hay cielo. No. Descanso a tu alma. ¿Por qué? Porque todo fue consumado a tu favor. Ya todo está cumplido. ¿Cuánto? Muchas veces utilicé el siguiente versículo para calmar nuestras conciencias. Mateo 11:28. Porque ¿qué dijo Jesús? Vengan a mí todos los que están cansados y turbados. Hay otras versiones que dicen los que están cansados y llevan cargas pesadas. ¿Y sabes con qué cerró Jesús esta frase? Él dijo, y yo les haré ¿qué? Descansar. ¿Les haré qué? Descansar. ¿Pero qué crees? Eso ya no opera en un hijo de Dios. ¿Por qué? Es que ya entraste en su reposo. ¿Por qué? Porque si eres hijo ya estás en Él. ¿Cómo vendrías a Él si ya estás en Él? Imagínate que le marco a Daniel, tesoro, tesoro, ven a mí. Ay, iba a decir mi hija, pues nomás falta que me meta adentro. ¿Por qué, tesoro? Ven a mí. Mi hijita, es que estoy aquí. ¿Cómo que venga a ti? Mi hijita, hey, estoy aquí. ¿Te das cuenta cómo entonces ya fuimos a Él? ¿Y cuál es la consecuencia lógica de vivir en Él? Descanso, reposo, que la fatiga, que aquel caminar que parecía hacer pipi en plena procesión, la carga fue quitada. Y entonces, ¿qué tiene que venir? Descanso. Eso significa que ya ni siquiera trabajas para agradar a Dios. Descansamos en Cristo porque fue Cristo quien dejó 100% agradado al Padre, y tú y yo estamos ¿en quién? Tú y yo estamos en Él. El Padre voltea y me ve y esto ve. Y Él dice, este es mi Hijo amado, en Él estoy complacido. Pero ¿a quién está viendo Dios? A Él. Y esto lo agradó por completo. Y eso nos introdujo a ti y a mí ¿en qué? En el descanso.
Entonces, ¿tendrá sentido seguir viviendo atribulados, cansados, deprimidos, con ansiedad, con angustia, preocupados, sin dormir por el que vendrá? ¿Sabes qué dijo él? No se turbe su corazón, bástele a cada día su propia situación. ¿Para qué piensas en el mañana? Bástele a cada día, porque para cada día vas a voltear a ver una obra consumada. Ya fue. El problema está pensar que probablemente sea y tal vez no. Es que no todos le caemos tan bien a Dios como a la paz que le da todo lo que quiere. Habemos otros que nomás no. No. Esto está accesible ¿para quién? Para todo hijo de Dios. Entonces, Él nos ha metido en su reposo. Dice en Filipenses que sobre nosotros opera la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero Filipenses 4:8 te dice en qué pensar. Porque aquí tengo gente que estaba pensando si su salud se va a seguir deteriorando. Aquí tengo gente que estaba pensando si le iban a quitar la casa por la deuda. Aquí tengo gente que estaba pensando si iba a llegar al divorcio porque ya no ve la suya. Aquí tengo gente que estaba pensando si jamás se iba a embarazar porque no pasa nada. Pablo dijo en qué pensar. Todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso invierte tu pensamiento. Cuando lo hacemos, podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento y vivir en su descanso. Ahora nos vamos al punto número 3. Deleite. A ver, voy a hacer un examen. ¿Cuál fue el punto número 1? Dignidad. El punto número 2, descanso. El punto número 3, deleite. Deleite. Mis amados, hoy cantábamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Vivimos desde su presencia. Porque Él no solo nos salvó, nos trasladó al Edén espiritual, al deleite de su presencia, porque es lo que significa Edén, placer, delicia. Dice el Salmo 16:11, y lo decía en futuro porque era algo que iba a estar dentro de nuestra herencia. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia. Esto sucedió cuando nos hicimos hijos de Dios y pudimos disfrutar el placer de vivir con Él para siempre, mis amados. Está hablando de disfrute, no de agonía, de deleite. Ser hijo de Dios no implica sufrimiento perpetuo, sino un deleite profundo, algo divino, porque permanecemos en su presencia. ¿Amén? Bueno, y ahora nos vamos al cuarto punto, dádivas. Dádivas. Vivimos de la gracia y no del esfuerzo propio. Voy a repetirlo. Los hijos de Dios vivimos de su gracia y no del esfuerzo propio. Y lo único que necesitamos para vivir esta vida ya nos fue dado, fue gratuito. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto proceden de Dios, en quien no hay mudanza y no hay cambio y no hay variación. ¿Eres inteligente? Procede de Él. ¿Eres audaz, astuto, estratega, sabio, prudente, entendido? Procede de Él. ¿Eres hábil en los negocios? Procede de Él. ¿Se te abrieron todas las puertas? Procede de Él, no de tu propia prudencia. Procede de Él.
Dice Romanos 5:17, una cita que me gusta muchísimo. Romanos 5:17. Romanos 5:17 nos narra, como te dije hace un rato, que hubo un imperio de la muerte. La muerte también trajo consigo traía consigo un imperio. Se levantó un imperio de muerte. Pero fíjate bien, Romanos 5:17 dice lo que pasó. El pecado de un solo hombre, la decisión de Adán de comer del frutito que le dijeron que no, trajo que todo se torciera. Y por Adán la muerte reinó. Todo el que nacía ya estaba destinado a morir eternamente. Pero luego dice, pero ahora se ha manifestado una gloriosa gracia de Dios. ¿Me pones Reina Valera, por favor? Reina Valera dice, reinarán en vida. ¿Reinarán cómo? ¿Cómo es eso? ¿En dónde queda eso? ¿En dónde? ¿Cuándo? Reinaremos en vida los que recibamos y que hay que recibir la abundancia de su gracia y el don o el regalo de su justicia. ¡Wow! 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 Mis amados, somos la obra maestra de Dios. No somos hechos por nosotros mismos, sino por su inspiración. Efesios 2:10 dice, somos su obra maestra. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús para hacer las cosas buenas que ni siquiera las haces tú. Él preparó anticipadamente para ti. ¿Quién las preparó? Él, para que anduviésemos en ellas. Punto número 5. Voy a pedir que me pongan música, me apaguen las luces, por favor, estoy terminando. Punto número 5. Vamos a hacer un examen. Punto número 1, dignidad. Punto número 2, descanso. Punto número 3, deleite. Punto número 4, dádivas. Punto número 5, dominio. Ponte de pie, por favor. Dominio. Mis amados, reinar es nuestra posición. Y de la misma manera que el primogénito Hijo de Dios se sentó a la diestra del Padre, de igual manera, los hijos de Dios, considerados por Él también como primogénitos, se nos dio el dominio, se nos dio el poder. ¿Cuál poder? El mismo que hay en Jesús. El mismo poder que hay en Él se nos dio a ti y a mí. Porque una vez que Él pudo rescatar de manos de Satanás la autoridad que el hombre le había entregado, legalmente con su muerte la rescata, la vuelve a tomar. Dios le había dado al hombre el dominio sobre la tierra, pero Dios le había dado al Hijo, a Cristo, el dominio sobre el cielo. Cristo toma
el dominio de la tierra que tenía Satanás. Cristo toma el dominio del cielo que le ha entregado su Padre, los une, el cielo, la tierra, los une, y una vez que lo tiene todo, se lo otorga a los hijos. ¿Se lo otorga a quién? A los hijos. ¿Se lo otorga a quién? A los hijos. Ven por favor un momento. Tú, mijita, ven. No, si le incomoda, no. Alguien que no se siente incómodo. Anita, córrele, mija. Ella me dijo que no se sentía incómoda. Siéntate. Se nos dio el poder de la tierra, pero el poder del cielo, para desde el trono de la gracia reinar con dominio, manifestar poder a la diestra del Padre juntamente con el Hijo. ¿Y qué clase de poder puso Dios en manos de Anita? El mismo que hay en él, todo. La tierra, el cielo unidos, recíbelo. Es el poder que te otorgo, y con esta mi autoridad y mi poder domina la tierra. Wow. Reinar es nuestra posición. Colosenses 2:13. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nos encontrábamos muertos en pecados y delitos, pero en su sacrificio en la cruz clavó para siempre el acta que describía todo lo que nos hacía culpables y dignos de muerte. En esa cruz clavó esa acta, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, diciendo, declarando: nunca más los demonios tengan dominio sobre ustedes, porque estos enemigos han sido puestos por estrado de sus pies. No estamos esperando gobernar, ya reinamos aquí y ahora, y eso no es por nosotros, es por Él, es por Él. Entonces, fíjate bien, antes de Cristo, Dios nos consideraba sus enemigos. ¿Cómo así? ¿Sí? Romanos 5, 10 y 11. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos por no ser hijos de Dios, Él, en ese estado de muerte, nos reconcilió. En este estado te amó, en este estado dio su vida por ti, y cuando te reconcilió con Él, dejó de considerarte enemigo para hacerte su hijo. Con mayor razón, ahora tú y yo somos salvos por su vida. Ahora eres el poema de Dios. Y por último, Hebreos 10, 12 y 13. Porque quiero que comprendas como hijo de Dios para qué sirve el dominio. Porque habrá quien piense, me dio dominio para hacer riquezas, me dio dominio para tener autos deportivos,
Me dio dominio para hacer viajes. Me dio dominio para tener lujos, joyas, toda clase de bien preciado. Y sabes, aunque lo incluye, no es la razón por la cual te da dominio. Te dio dominio para una sola cosa. Dice que se sentó en el lugar de honor, en el trono de gracia, y espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por estrado de sus pies. Y la pregunta que hago para terminar es: ¿quiénes son esos enemigos? Si el diablo, yo le hice la pregunta a Google, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Y lo primero que me sacó fue el diablo y sus demonios. Y es cierto, pero el diablo y sus demonios ya fueron juzgados y fueron vencidos. Entonces no son los enemigos que espera que sean puestos por estrado de sus pies. Y entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los enemigos que él espera que se pongan por estrado de sus pies? ¿Cómo éramos considerados antes de tener a Cristo en el corazón? ¿Quiénes son los enemigos a vencer? ¿Quiénes? Los que no tienen a Cristo, los que no son hijos, los que no le han recibido. ¿Para qué te doy yo el dominio? Para que los traigas y los pongas por estrado de sus pies. ¿Para qué? ¿Para ser condenados a muerte eterna? No. No. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos hijos de Dios. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Para qué es el dominio? Para atraerlos a Él. Para que sus vidas puedan encontrar en Cristo la misma plenitud que se ha puesto disponible para ti. Levanta tus manos. Papá, yo oro para que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser alumbrados, para que podamos creer esta nueva identidad. Ya no somos pecadores intentando mejorar, somos hijos con herencia y poder y una justicia perfecta. Descansamos en una obra consumada. No se trata de hacer algo por Dios, sino de cuánto creemos en lo que Él hizo por nosotros. Vivimos desde el deleite y no desde el tener que, no desde una obligación, porque nuestra vida de hijos es una expresión natural de la vida abundante que nos habita. Gracias, papá, por el entendimiento que nos has dado para la nueva vida y poder conocer para qué es el dominio y podamos entregar buenas cuentas. Tan alumbrados, tan entendidos, que nuestra principal meta sea impartirte en todo aquel que no te conoce. En Cristo Jesús y Dios nuestro. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.